Perfecto. Bueno, buenas noches. Esperamos que le esté resultando interesante el recorrido que propone esta jornada. Soy Sofía, profesional del trabajo social con desempeño en el área de salud mental. Y para cerrar, ir cerrando un poco este encuentro, tendré el placer de presentar al magíster Diego Reyes Barría, colega con una destacada trayectoria en el campo clínico del trabajo social. Desde ya, Diego, muchísimas gracias por tu participación, que cabe destacar, tanto también como han mencionado, tanto esta como el resto de las presentaciones, han sido no aranceladas, sin honorarios, así que de vuelta muchísimas gracias por la participación. Bueno, en términos de presentación, Diego es trabajador social clínico y licenciado en trabajo social por la Universidad de la Frontera, diplomado de postítulo en psicoterapia sistémica y familiar por la Universidad de Chile, cuenta con certificado de formación intensiva en terapia narrativa y trabajo comunitario por el Centro Dulwich, Australia, diplomado internacional en prácticas narrativas para la terapia y el trabajo comunitario por Pranat y terapia narrativa Adelaide, certificado en programa de estudios sobre estrés traumático por la Fundación para la Investigación del Trauma, Estados Unidos, magíster en psicología clínica de adultos en línea sistémica relacional por la Universidad de Chile, miembro afiliado a la Asociación Clínica de Trabajo Social, Estados Unidos, miembro de la Asociación Estadounidense de Terapia Familiar y de Pareja, socio titular de la Sociedad Chilena de Trabajo Social Clínico y, por último, codirector, supervisor clínico y docente del Instituto Chileno de Trabajo Social Clínico. La temática de esta exposición, en este caso, es Trabajo Social Clínico Crítico Latinoamericano. Por favor, adelante, Diego. Gracias, un gusto. ¿Se escucha bien, cierto? Sí. Sí, perfecto. Bueno, veo a varias caras conocidas, así que un saludo cordial a Amalia, también veo a Esteban, gracias Sofía por la presentación, veo también a Paola, a Vanessa y también hace poco estaba también Nahuel, así que súper bien, agradecido de estar hoy con ustedes, de poder conversar más que nada sobre algunas cosas en específico de trabajo social clínico. Y bueno, también felicitarlos por el tema de que están impulsando lo que es el trabajo social clínico en su país. Siempre he pensado que Argentina tiene una larga trayectoria clínica y creo que ahora están llegando esos puntos de encuentro que permiten las alianzas y creo que es un buen camino. Así es que felicidades también por este evento. Eh, bueno, yo quisiera más que nada dialogar en algún momento, porque yo sé que han tenido una jornada larga con varios colegas acá y quisiera aportar quizás alguna diferencia, ¿ya? Y eso puede ser algo complejo cuando se han tratado temas que son bastante distintos. Pero bueno, intentaré hacer algún esfuerzo. No sé si estará Larry, pero lo voy a saludar. Si es que estás por ahí, Larry, un gusto verte Un también. abrazo, Diego, un abrazo. Voy a desconectarme de la cámara para guiar a casa, pero te voy escuchando de camino. Sí, sí. Gracias, Larry. Gracias. Un abrazo también. Bueno, vengo con harto entusiasmo porque hace poco me tocó exponer sobre este tema para el Centro Europeo de Trabajo Social Clínico, que está ubicado en Alemania, junto con la Universidad de Ciencias y Artes Aplicadas también de Alemania. Y ahí habían colegas de Ucrania, de Jordania, de otras partes del mundo y nos invitaron a nosotros con Paola principalmente para hablar sobre lo que podría considerarse una perspectiva clínica específica de acá, de América Latina, que es un poco el proyecto que hemos estado trabajando en estos últimos años, ¿ya? A propósito de lo que tiene que ver con el trabajo social clínico desde una perspectiva más mundial, ¿ya? Así que vengo con hartas inquietudes después de ese encuentro y quisiera plantear algunas cosas que quizás puedan ser útiles para ustedes y la idea es que podamos conversar, ¿ya? Voy a compartir acá un poco la presentación que tengo. Yo sé que hoy han hablado de trabajo social clínico como en varios aspectos, ¿ya? Que tienen que ver con aspectos, digamos así, prácticos, conceptuales, genéricos, con algunas aproximaciones terapéuticas, pero ahora me voy a tratar de detener en lo que puede ser un proyecto común, un proyecto latinoamericano de trabajo social clínico, ¿ya?
Y quizás voy a contar algunas de las razones de qué fue lo que fue inspirando a esto, a por qué en algún momento nosotros con Paola quisimos tratar de construir una propuesta un poco distinta, ¿ya? Y que yo creo que eso tiene que ver un poco con algunas cosas que Larry ya decía, ya que tenía que ver con lo que tiene que ver con la importación del trabajo social clínico y de cómo traducimos ciertas cosas, ¿ya? Así que, bueno, quisiera partir un poco de la presentación primero contextualizando el trabajo social clínico en América Latina, ¿ya? Eh, yo no sé si ustedes conocen, pero actualmente hay una de las principales revistas de trabajo social clínico pertenece a Estados Unidos, actualmente, que es la Clínica Social Work Journal. Yo me imagino que quizás ustedes la puedan ubicar, que es una revista que se fundó en 1972 y es la principal revista de trabajo social clínico, y no solamente de trabajo social clínico, sino que de trabajo social en general en los Estados Unidos, y es una quizás de las más influyentes en este tema, ¿ya? Hace algunos años atrás tuvimos la posibilidad de reunirnos con Melissa Grady, que es la actual directora de esa revista. Yo no sé si ustedes sabían, pero nosotros como instituto somos parte del comité editorial de esa revista, y eso fue gracias a una acción de lobby que empezó a hacer uno de los historiadores más importantes de trabajo clínico, que es Joel Cantor, que él empezó a promover dentro de la clínica Social Work Journal la necesidad de que existan personas de América Latina dentro del comité editorial, porque había un comité demasiado anglo, ¿ya? Y lo otro porque América Latina tiene su propia revista, que es la revista latinoamericana de trabajo social clínico, que la fundamos nosotros con Paola en el 2021, ¿ya? Y a partir de ese momento, cuando empezamos a tener las reuniones con ellos, se decidió crear una edición especial sobre América Latina. Nunca en la historia de esa revista surgió la necesidad de conocer lo que pasaba en América Latina sobre el trabajo social clínico, y eso fue un intercambio muy interesante porque nos permitió visualizar un poco las cosas que estaban pasando, y bueno, ahí se hizo una convocatoria especial. No fueron muchos los artículos que se postularon desde América Latina, pero por lo menos quedaron dos textos. Uno mío, uno de Paola, y otro texto más que pertenece a una colega que es Jimena del Toro, de la Universidad Católica de Chile, pero de ahí no hubo más convocatorias para esa edición especial. Pero bueno, lo que quiero decir con esto es que estos textos ayudaron a, eh, a dar un énfasis a la necesidad de que lo que pasa en América Latina se conozca, y también poco a poco a la necesidad de que exista también una visión distinta de lo que ocurre o con lo que se piensa sobre lo que es el trabajo social clínico. Bueno, quiero contarles un poco lo que fue esa investigación que hice, ¿ya? Y que se publicó en esta edición especial, por lo menos en esta primera parte, y que tiene que ver con esto, ¿ya? Con lo que nuestros países han estado discutiendo en este último tiempo sobre el trabajo social clínico. Y mi idea es entregar algunas bases que van a permitir entender de por qué nosotros estamos hablando de un trabajo social clínico crítico latinoamericano como una propuesta, ¿ya? A propósito de Sousa Santos, como decía Nahuel hace poco, yo me encontré con un libro muy interesante que se llama Conocimiento nacido de las luchas, y ahí había una parte de una frase que dice lo siguiente, que ser colonizado es siempre potencialmente muchas cosas diferentes, pero siempre inferiores. Yo creo que una de las cosas que quizás pueda costar harto de entender es que el trabajo social clínico en Estados Unidos tiene una trayectoria de muchos años. 50 años nos separan un poco del desarrollo que tenemos nosotros en nuestros países, y claramente que tienen un sistema de regulación y de un montón de cosas que pareciera ser como una meta inalcanzable para nosotros, y más aún con los problemas que arrastramos en nuestros países que tienen que ver con conocimientos que son muy conocidos, ¿ya? Lo que se produce acá propiamente tal poco circula dentro de la producción a escala mundial, ¿ya? Entonces, yo creo que ahí también parte un poco la historia de que nosotros siempre hemos sido países considerados inferiores en distintos momentos de la historia. Y bueno, yo creo que no por nada
nosotros no somos conocidos como productores de trabajo social clínico, si lo queremos ver de esa forma. Pero bueno, me encontré con esa frase que me hizo mucho sentido porque quizás lo que nosotros hemos producido en nuestros países como literatura a veces se considera una literatura marginal, como con respecto a la literatura que sí influye en países anglo, ¿ya? Ok, voy a comenzar con algunas cosas respecto a lo que ha ido pasando en estos últimos, voy a decir unos 13 años atrás, ¿ya? Bueno, el trabajo social clínico hace más o menos 13 años atrás o 15 años atrás había sido realmente algo como ignorado o como invisible en los países latinoamericanos, ¿ya? Habían algunas excepciones en algunos libros, en algunos artículos, principalmente de Chile, de Puerto Rico y de Costa Rica, donde habían colegas que hablaban sobre este concepto, que a veces aparecía como un concepto dentro de la literatura. Y bueno, y era como una anécdota, como algo un poco incomprensible de lo que pasaba afuera, ¿ya? Entonces, uno de esos problemas era esto de que no era un tema muy difundido. Y bueno, y si lo vemos en términos académicos, hay una fuerte presencia, yo diría más que nada como una ideología académica que tiende a pensar al trabajo social como una práctica generalista, ¿ya? Y esta ideología académica lo que ha hecho más o menos es como marginar a las especialidades que existen dentro del propio trabajo social. El trabajo social clínico es una de ellas, pero hay más, ¿ya? Está la forense, están los escolares, la comunitaria, y hay otras personas más que han creado algunas, algunas nuevas formas especialistas de ver el trabajo social, pero quizás la clínica sea aquella que tiene más historia, ¿ya? Y la que nos conecta quizás con los orígenes del trabajo social, pero bueno, lo que ha pasado en nuestros países es que ha habido como una invisibilización bastante histórica y bueno, y quizás en estos últimos años ha podido surgir una necesidad como de ir profundizando en esto y bueno, yo creo que ese es el motivo por el cual estamos acá hoy. Pero bueno, hace 15 años atrás que esto comienza como a tener algún tipo de, de auge. Lo otro es que en nuestros países latinoamericanos hay ciertas controversias, ¿ya? A veces cuando se habla de trabajo social clínico, hay como una confusión de términos, ¿ya? Y de lo que se comprende. Yo creo que recién en estos últimos 5 años, 6 años, ha habido una aceptación más amplia dentro del gremio en general, porque cada vez que se nombraba el trabajo social clínico como concepto o cuando surgía la conversación sobre este tema, como que había muchos prejuicios, cierto reduccionismo, negación, incomprensión, falta de lectura, bueno, lo que ustedes quieran llamarle, pero había ahí unos problemas hermenéuticos para poderlo entender, ¿ya? Bueno, algunos colegas han dicho, tanto directa como indirectamente, que para algunos el trabajo social clínico sería un enfoque, para otros un modelo de práctica con familias, para otros el trabajo social clínico sería hacer consulta privada dentro de una lógica sistémica, por ejemplo. Y quizás lo más preocupante es que yo en algún momento llegué a escuchar, por ejemplo, personas como conocidas. Yo sé que, por ejemplo, Saúl Katz es una persona conocida en Argentina, que es un sociólogo, filósofo, ¿cierto? Él en algún momento, en alguna conferencia, dijo esto, dijo que el trabajo social clínico confieso no adherir a esa cosa, dijo, porque me parece que está montado sobre graves malos entendidos. Eso dijo una vez en una conferencia, ¿ya? Entonces, bueno, todo este caos de conceptos y de incomprensiones como que, de cierta forma, como que ha bloqueado la discusión, ¿ya? Y creo que recién en estos últimos años, como han habido movimientos, más formación, más unión internacional, como que esto ha podido ser como poco a poco deconstruido, ¿ya? Pero bueno, estas fueron algunas de las controversias que han ido ocurriendo, yo recuerdo hace algunos años atrás. Y por otra parte, hay otras controversias que tienen que ver con que hay algunas personas que han utilizado conceptos para, como para reemplazar el trabajo social clínico. Algunos dicen socioterapia, terapia social, trabajo social terapéutico, psicoterapéutico, psiquiátrico, intervención social clínica, casework terapéutico, terapia familiar en trabajo social y así un montón de conceptos, ¿ya? Entonces, en esta confusión conceptual y en estas polémicas,
de no llegar a acuerdos es donde hemos tenido este problema, de que en el fondo lo que ha pasado en nuestros países latinoamericanos es como que hemos difuminado de que existe una especialidad en específico y que esa especialidad en específico tiene una identidad particular que es ser trabajador social clínico. Y bueno, yo creo que eso ha sido un terreno fértil no solo para nosotros, en el sentido de que cada vez nos vemos más divididos entre nosotros, sino que también que conocimientos que surgen en otras partes del mundo, como en Australia, con la terapia narrativa, o la misma terapia familiar en general, sea un conocimiento que psicólogos y psiquiatras han ido expropiando directamente. Y yo creo que eso tiene que ver también con temas de desorganización profesional que ocurre al no tener estos acuerdos comunes sobre estos conceptos, ¿ya? Bueno, yo creo que algo que ha ido zanjando lo que es esta discusión es lo que es la definición mundial de trabajo social clínico que propuso la Asociación de Escuelas Internacional de Trabajo Social. Yo sé que esta definición la vieron, si no me equivoco, con Jonathan en delante, ¿cierto? Me parece que él habló sobre esta definición. Yo les voy a contar algo. ¿Ustedes se han preguntado por qué esta asociación de la nada apareció con esta definición? ¿Por qué de repente aparece en el 2023 esta definición? No sé si se habían hecho esa pregunta. De hecho, esto fue una de las últimas conversaciones que tuve con el propio Jonathan cuando estuvo acá en Chile. De hecho, nos juntamos un ratito el otro día y estuvimos conversando sobre esto. Bueno, yo les comento algo. Yo fui quien pidió a esa asociación que ellos definieran trabajos activos. Y eso surgió a propósito de esta investigación que les estoy contando. En ese tiempo, estoy hablando de 2 años atrás, yo estaba haciendo este artículo y lo que me di cuenta es que no había una definición global sobre trabajo social clínico. Y como nosotros como instituto pertenecemos a la Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo Social, yo solicité directamente a Ana María Campanini de que ellos se pronunciaran sobre el trabajo social clínico a propósito de la investigación que estaba haciendo. Al principio fue algo que no fue tan fácil, ¿ya? Y que al final ella me dice, ¿sabes qué? Voy a convocar una fuerza de trabajo, un grupo de trabajo que estuvo conformado por varios países, y ahí participó también Chile y directamente Paola como representante de América Latina y a través del instituto. Y ahí se crea esta definición. Esto no surge desde la nada, surge por una petición específica que surge. Pero bueno, yo creo que lo que nos ayuda un poco es a resolver estas disputas que yo le decía. En el fondo, el trabajo social clínico es parte del trabajo social y es una práctica especializada, un área específica, ¿ya? Pero que está en el fondo coherente con la visión global de trabajo social de la FIS, ¿ya? Y bueno, ahí hace unas precisiones específicamente sobre el tipo de prácticas que hacemos. Ustedes pueden ver este documento completo traducido dentro de nuestra propia página web si ustedes quieren verlo. Así que ahí pueden detallarlo un poco más. Pero la idea es que creo que esto ha ayudado como a ir zanjando en el fondo de que el trabajo social clínico no es nada extraño, sino que es parte de nuestra profesión. Y yo creo que ahí en el fondo viene a darse cuenta de que la práctica específica del trabajo social clínico incluye varias formas de terapia y esta es como la conexión que existe con la definición de la FIT, aparte de los valores. Este tema de que trabajamos aspectos micro y macro dentro de una concepción profesional, ¿ya? Ok, actualmente en América Latina podemos decir de que existen más o menos 5 países con la presencia actual del trabajo social clínico con respecto a países que tienen algún tipo de desarrollo académico, ¿ya? Bueno, Larry, yo sé que quizás estés por ahí y lo más probable es que puedas hablar mejor que yo. Esto fue un poco como el resumen que yo hice sobre Puerto Rico. Pero bueno, Puerto Rico en sí, actualmente podríamos decir de un punto de vista académico, es el que mayor formación tiene en trabajo social clínico porque tiene doctorado en el tema. Y aparte, tienes una tradición con varios programas de maestría también. Y obviamente que debido a un vínculo colonial, igual hay mucha influencia de Estados Unidos, ¿ya? Entonces, quizás desde lo que uno puede ver desde afuera es que muchos trabajadores sociales en Puerto Rico se dedican mucho a la práctica privada, por lo menos dentro de la psicoterapia.
Y bueno, yo creo que quizás la explicación o la conexión es debido a una conexión colonial que existe con Estados Unidos. Quizás lo que uno puede ver un poco desde afuera es que existen algunas tensiones y contradicciones dentro del trabajo social clínico en Puerto Rico. Uno, que por una parte está este tema de querer tener una entidad latinoamericana, crítica también, pero al mismo tiempo defender la visión estadounidense. Entonces hay una contradicción entre ser latinoamericano crítico versus Estados Unidos. Y yo creo que ahí hay algunas cosas que tienen que ver con la mentalidad colonial, etcétera. Pero bueno, como hay influencia de los Estados Unidos, está todo lo que tiene que ver con la salud mental psiquiátrica, ¿ya? Y cómo eso ha ido poco a poco influyendo en la práctica de los trabajadores sociales clínicos, y principalmente por lo que tiene que ver con los reembolsos de salud, donde tienen que hacer también ciertos diagnósticos psiquiátricos, ¿ya? Así que bueno, creo que hay ciertas tensiones entre esto, y también por lo menos el Colegio de Puerto Rico ha hecho algunos seminarios sobre algún tipo de trabajo social clínico liberador, donde me tocó participar también, y yo creo que por ahí va la discusión en este país, ¿ya? Chile, en este caso, hoy en día yo creo que hay que tener en cuenta algo, ya de que Chile siempre ha sido, ahora que tenemos 100 años, que hemos cumplido 100 años, podemos entender ciertas cosas. Lo clínico es como parte del ADN del trabajo social chileno. O sea, aparte de nacer dentro del sistema sanitario, siempre estuvimos ahí dentro de poder otorgar atención, digamos así, psicosocial o centrada en el bienestar de las personas. Y también muchos trabajadores sociales en Chile han sido pioneros en la terapia familiar y en otros métodos clínicos, ¿ya? Así que yo creo que hay una génesis clínica importante, pero yo diría que recién desde 2017 en Chile ha habido como más conciencia sobre el trabajo social clínico, y yo creo que ahí hay varios factores que empiezan a confluir. Por una parte, trabajo gremial desde el Colegio de Trabajadores Sociales, el nacimiento también de institutos especializados en trabajo social clínico, y también lo que tiene que ver con investigaciones que han hecho colegas también en el campo, que se han ido conjugando todo esto para dar paso a lo que es esta especialidad. Del Instituto Chileno, por ejemplo, nace el primer programa en trabajo clínico en Chile en el 2020, que es nuestro actual programa de diplomado, ya que va en nuestra sexta versión, de hecho. En el 2022 y 2023 nacen las primeras maestrías en la Pontificia Universidad Católica de Chile y en la U de Valparaíso. Y yo diría que gran parte de los trabajadores sociales clínicos hoy en día en Chile, o que se definen de esa forma, están mucho más ligados a la práctica en lo que es sistema público y en la protección infantil. Y poco a poco ya están avanzando hacia otras cosas. Hay personas que se han aventurado también al tema del ejercicio libre. Y bueno, yo creo que quizás otras cosas que han surgido y que han sido importantes en Chile tienen que ver con la creación de la primera revista en español de trabajos clínicos. De hecho, no existe ninguna otra más, ninguna otra revista en español sobre trabajos clínicos específicamente, ¿ya? Y esa nació en nuestro país por el instituto, y ojalá que puedan aparecer otras más adelante. Yo creo que eso sería como algo importante, pensando en Argentina, por ejemplo, ¿ya? En algún momento tendría que nacer algo también, también, ¿ya? Quizás lo que más nos ha dado fuerza en el último tiempo ha sido la creación de la Sociedad Chilena de Trabajo Social Clínico. La Sociedad Chilena de Trabajo Social Clínico es una asociación científico gremial que fue fundada por ex estudiantes del instituto y profesores. La idea fue crear una asociación profesional que permita representar los intereses de los trabajadores sociales clínicos en Chile y también en América Latina, y tener un espacio de influencia sociopolítica dentro del país. Bueno, a través de esta entidad que se creó en el 2023, nosotros tenemos personalidad jurídica, todo, tenemos un sistema regulado, y es a través de esta sociedad donde ahora hemos ido eh, haciendo alianzas con el sistema público y tratando de influir también en la sociedad y en políticas dentro del Estado. Así es que eso ha sido algo que ha sido muy fuerte. De hecho, es la primera organización especializada que surgió en Chile, de hecho, y en América Latina. Es la única que existe. Y quizás lo más interesante es que ahora nosotros somos parte de la Clinical Social Work Association de Estados Unidos. Entonces, quienes pertenecen a la Asociación de Chile
De hecho, pueden ser personas de afuera, también se pueden afiliar extranjeros. Tú también te puedes afiliar a Estados Unidos si tú tienes la afiliación de Chile, ¿ya? Así que puedes tener doble militancia, como en mi caso, ¿ya? Así que ahora somos parte de ellos y obviamente que eso nos permite una alianza y una protección también. Así que yo creo que eso ha sido un proyecto muy interesante que nos ha dado mucha fuerza y hace poco tuvimos un seminario bien bonito sobre los 100 años donde hicimos varios premios y varias cosas que ustedes pueden ver directamente en la página web. Bueno, en Chile se publicó el primer libro de trabajo social clínico, que lo publicó en la Universidad Católica, que es un compilado de varias prácticas que salió el año pasado. Y bueno, dentro del último tiempo lo que hemos estado haciendo básicamente es acciones conjuntas entre el instituto y la sociedad para influir en la política pública del país, ¿ya? Bueno, Costa Rica, por ejemplo, es un país que actualmente tiene vigente lo que es la maestría en trabajo social clínico. Yo hago clases ahí directamente. Soy uno de los profesores ahí fijos de ese programa y estoy involucrado con varias cosas ahí dentro de ahí. Ahí, bueno, ahí hemos tratado de introducir alguna lógica más crítica dentro del programa y estamos colaborando ahí específicamente con ellos. Ah, algo que se me había olvidado también decir con Chile. En Chile coexisten tres formas de trabajos clínicos a mi juicio. Existe lo que es la perspectiva clínica crítica, que es la que yo les voy a hablar ahora, latinoamericana, pero también existe una forma de trabajo social tradicional, ¿ya? O sea, que es trabajo social genérico, pero con algunas concepciones clínicas, que podría ser ahí la propuesta de la Universidad de Valparaíso, por ejemplo. Pero también existe la visión más salubrista del trabajo social clínico, que es la que representa la Universidad Católica, también, a mi juicio. Así que existen diversas formas de comprensión y yo creo que eso igual es importante en el sentido de que no hay una sola forma de comprender esto, pero son tendencias que uno puede ir adhiriendo o no, según lo que uno vaya pensando, ¿ya? Bueno, Costa Rica, el concepto de trabajo social clínico recién en este tiempo se ha introducido dentro del país. A partir del 2022 apareció la primera publicación con este nombre, que se publicó en nuestra revista, que fue un artículo de Carolina Rojas. Porque antes de esto, las personas de Costa Rica hablaban como de la dimensión terapéutica del trabajo social. Y bueno, ahí habían varios artículos, libros que ellos publicaban, pero tenían ese nombre y actualmente están tratando de ir como reconstruyendo toda esa tradición que había. El Salvador es otro de estos países. A partir de este año comenzó la maestría en trabajos clínicos en la Universidad de El Salvador, que es la principal universidad pública de ese país, si no es la más importante. Y ahí nosotros como instituto estamos también en una alianza estratégica con ellos y también participamos dentro de ese programa. Y bueno, El Salvador comenzó poco a poco a hacer congresos, seminarios, cursos, y poco a poco comenzamos como a ir colaborando con ellos hasta que crean la maestría en esto. No ha sido fácil lo que ha pasado en El Salvador. Ya han tenido que lidiar hartas veces con el gremio de psicología y bueno, en algún momento, de hecho, el colegio de allá de El Salvador tuvo que pedir apoyo a la FITS, de hecho, para defender un poco todo este avance que estaba pasando. Y bueno, y ahora poco a poco hay colegas que han ido publicando artículos sobre el trabajo social en clínico en El Salvador y eso ha sido como lo que hemos difundido dentro de nuestra propia revista. Se hizo un diplomado antes de la maestría que tuvo como 100 alumnos y fue un diplomado cortito, intensivo, como un curso más que nada que se dio en conjunto entre la Universidad de El Salvador, la Asociación de Trabajadores Sociales de El Salvador y el instituto. Y eso fue como un preámbulo para la maestría y creo que si algo ha hecho este país que es interesante es eso, ser meticulosos, paso a paso para ir influyendo hasta ahora, ¿ya? Y bueno, Panamá, más que nada, han habido eventos. En algunos eventos ha participado harto Jonathan dentro de lo que ocurrió en Panamá. Y en algún momento hubo un diplomado cortito de 6 meses en trabajo social clínico. Y actualmente vi un diplomado que se creó sobre trabajo social clínico críticos en la Universidad de Panamá. No sé más antecedentes sobre aquello, pero bueno, poco a poco, por lo que yo hablé con Jonathan, ahora cuando estuvo acá en Chile, me contaba que habían intenciones de crear también una maestría en Panamá y con la necesidad de que se expanda mucho más este tema, principalmente en el sistema de salud.
¿ya? Yo creo que por un tema de tiempo voy a tener que ser muy preciso con lo que viene. Esos serían como los países más centrales, ¿ya? Los que han creado programas o tienen asociaciones o han trabajado cosas como en específico sobre trabajos clínicos. Y lo que ha ido ocurriendo en otros países, como en el caso de Perú, más que nada han habido seminarios, se creó un instituto peruano también de trabajos clínicos en el 2022, que han hecho también cursos, como cositas pequeñas, y algunos congresos y también algunas egresadas han salido de la formación de máster de España, junto con Jonathan, y también algunas egresadas del instituto y han intentado hacer algunas cosas como para ir expandiendo este tema. De hecho, ahora en julio vamos a estar en el CELAT como instituto y vamos a dar varios cursos sobre trabajo social clínico para apoyar también su desarrollo, ¿ya? Y bueno, Argentina, como estamos ahora, sin duda que Argentina, como ya le decía, tiene toda una tradición terapéutica muy histórica que claramente queda muy claro en la publicación que hizo Nahuel Sepúlveda. Así que yo creo que es un artículo importante sobre su propia historia, donde va recopilando a varios actores y varios libros. De hecho, gracias a esa publicación yo conocí a muchas personas interesantes, ¿eh? Que yo no tenía conocimiento, ¿ya? Y que, bueno, pese a que hoy estamos viendo dentro de estas jornadas algunas posibilidades, creo que han habido cosas importantes que han pasado también en Argentina. Algunos seminarios, también, por ejemplo, en el 2019 estuvo Jonathan también con la Asociación Argentina de Salud Mental, hicieron un seminario. Yo mismo estuve dentro del norte, en Jujuy, también participando, haciendo un curso intensivo, convenio, y quizás dentro de otra cosa que han influido es también en el diplomado de abordaje social en el campo sociojurídico de la salud mental y las adicciones, donde han incluido también algún tópico de trabajo social clínico, donde me ha tocado participar también, y creo que esos han sido espacios que poco a poco han ido introduciendo el tema. Y bueno, ahora a través de la red argentina, yo creo que es una plataforma muy interesante para que pueda seguir creciendo este tema, ¿ya? Así que ojalá que de aquí puedan salir hartas cosas, ideas que puedan dar más adelante. Bueno, Ecuador y Colombia son países que han hecho seminarios, básicamente. Lo que puedo decir de Colombia, por ejemplo, que hace poco se creó una red colombiana de trabajo social clínico y salud mental, como una organización, digamos así, como una alianza o una asociación. Y sé que sacaron personal jurídico, así que ellos están haciendo un par de cosas. Los he visto por Instagram específicamente. Y de ahí otros países dentro de esto es México y Brasil. Por lo menos México creó su propio instituto y han hecho algunos seminarios también. Y quizás Brasil sea el caso más paradójico de todo este tema, porque pese a que hay un colega muy importante que es Edson Márquez, que ha publicado varias cosas, de hecho hasta un libro sobre trabajo social clínico, y de hecho también nació una sociedad brasileña de trabajo social clínico allí, pero el colegio, que es el Consejo Federal, ha prohibido la práctica terapéutica dentro del trabajo social y eso está dentro de... Es como una especie de decreto interno, ¿ya? Y eso ha causado mucho conflicto y sé que han habido colegas que inclusive han sido perseguidos por promover lo que es el trabajo social clínico. Así que creo que ese es uno de los casos más paradójicos y al mismo tiempo más totalitario que yo he visto. Pueden conocer un poco más sobre esto en una carta abierta que escribió este colega dentro de nuestra revista. Y ahí van a poder conocer mucho más antecedentes sobre lo que estoy hablando. Bueno, ese es como lo que está pasando en nuestros países. Quizás pueda parecer poco, ¿ah? O como algo muy tenue, pero recuerden que el trabajo social clínico en Estados Unidos se demoró 50 años en regularse. 50 años, es un montón de tiempo. Y ahora, con la ventaja que ahora tenemos una sociedad digital, con alianzas, con otro tipo de cosas, como se hace más fácil de lo que fue en los Estados Unidos. Y yo creo que estamos avanzando a un ritmo acelerado. Lo único que yo les puedo decir es que no lo vamos a lograr tan rápido como ellos, o no vamos a tener un sistema parecido, sino que tenemos que construir un sistema que nos haga sentido y que al mismo tiempo sea un poco coherente con lo que se ha ido hablando como a nivel más mundial. Ante esto, la pregunta que a mí me surge es la siguiente. ¿Qué tipo o qué visión de trabajo social clínico queremos para América Latina? ¿Da? O sea,
Obviamente que la visión más popular es la que surge en Estados Unidos y es la que actualmente tiene mayor influencia, pero hay que considerar algo, yo creo que hay que decir algo importante. El trabajo social clínico estadounidense hoy en día, y quizás Larry pueda hablar con mucha más propiedad que yo, tiene una forma paradigmática muy psiquiátrica dentro de su foco. Cuando estoy hablando de psiquiátrico, estoy hablando de una concepción patológica, una concepción muy centrada en la enfermedad mental y con prácticas biomédicas bien reduccionistas, ¿ya? De hecho, si ustedes conversan con cualquier trabajador social clínico común y corriente de Estados Unidos, van a encontrarse con esta forma que en el fondo no tiene mucha diferencia entre un psicólogo clínico o un psiquiatra, que es terapeuta, ¿ya? Y esto tiene que ver también con que los trabajadores sociales clínicos en ese país también hacen diagnósticos de salud mental. De hecho, tienen que diagnosticar patología psiquiátrica por los reembolsos médicos. Muchos de ellos tienen práctica privada y no tanto en el sistema público. Y eso ha hecho que ellos principalmente se dediquen a la psicoterapia y que la psicoterapia sea parte importante dentro del trabajo social clínico y principalmente la psicoterapia cognitiva conductual. Esa es la que ha tenido mayor énfasis y también ciertas formas de psicoeducación vinculadas a la conciencia de enfermedad. Entonces, en el fondo, ese trabajo social clínico dominante, podríamos decir, apoya este tipo de prácticas más del mundo biomédico. Y creo que eso es algo que es un poco complicado si queremos eh, traducirlo para América Latina. Yo no sé si es que realmente es esa la visión que nosotros buscamos, ¿ya? Lo otro es que América Latina, si nosotros analizamos nuestros países, somos países pobres en general, con mucha desigualdad social, con muchos traumas históricos, por guerras civiles, dictaduras, procesos de colonización. Tenemos en algunas instancias mucha miseria psíquica también, tomando este concepto de terapeutas narrativos que son del Brasil. Y por lo tanto, entender la salud mental de nuestros pueblos es algo que no puede hacerse sin entender este bagaje sociocultural y político, que eso es un centro dentro de determinantes sociales de la salud, ¿ya? Y por lo tanto, si nosotros queremos como construir un trabajo social clínico con una salud mental, tenemos que preguntarnos si es la visión psiquiátrica de la salud mental o es una visión que pueda hacer un sentido dentro de nuestros propios pueblos. Yo creo que es imposible negar esto en América Latina y por lo tanto el trabajo social clínico que quiere hacerse acá, yo creo que tiene que ser bien coherente con este bagaje que está detrás, ¿ya? Bueno, es desde este tema es donde nosotros hemos pensado en cómo podemos crear un trabajo social clínico, tomando un poco esta metáfora de las epistemologías del sur, que pueda enfatizar en algunas prácticas locales o indígenas o en cierta psicología popular y que pueda ser un poco coherente con una visión mucho más social y que esa visión social es como la visión que tiene hoy en día la OMS, de hecho podríamos decir, pero que no es la realidad que opera en muchos sistemas clínicos en sí, ¿verdad? Ok, me imagino que va quedando un poco claro como por dónde voy con esta argumentación. Nosotros desde el 2022 con Paola publicamos un primer artículo sobre esto que se llama Trabajo Clínico Crítico Latinoamericano, en donde contábamos un poco esta historia, ya de por qué nosotros empezamos a desarrollar esta perspectiva como una idea de poder pensar un trabajo clínico para América Latina, ¿ya? Hace poco Paola publicó una versión interesante de este texto para la Clinical Social Work Journal, que está en inglés, de hecho. Y ahora les voy a proponer algunas cosas que pronto van a aparecer publicadas en un artículo que nos pidieron los colegas de Alemania. Así que voy a adelantarles un poco sobre de qué se trata esto de la perspectiva latinoamericana crítica del trabajo social clínico, ¿ya? Nosotros hace muchos años atrás, cuando comenzamos a hacer los primeros cursos de trabajo social clínico en Chile, los colegas siempre nos preguntaban, todo esto que pasa en Estados Unidos es tan desarrollado, tan distinto a lo que nos pasa a nosotros acá. ¿Cómo podemos crear una forma que sea como lo que pasa acá en Chile? Esa era como la pregunta que nos hacían. Claro, nosotros en ese tiempo, nuestro bagaje está informado por, obviamente, la terapia narrativa, por ciertas terapias familiares, por algunas prácticas como la práctica antropresía o la perspectiva de la fortaleza, y nos empezamos a dar cuenta de esto, que teníamos un marco teórico
clínico anglo para comprender nuestra propia realidad. Y eso empezó a ser un poco incoherente con lo que nosotros veíamos en nuestra sociedad. Es por eso que en algún momento empezamos a pensar, ¿qué pasa? ¿Qué sucede, qué sucedería si nosotros empezáramos a crear una episteme, pero basado en pensadores latinoamericanos? Tanto dentro del trabajo social como fuera del trabajo social. ¿Qué pasaría si empezáramos a reunir a distintos tipos latinoamericanos que se parezcan un poco a Michel Foucault, por ejemplo? Y ahí nos encontramos con, obviamente, Eduardo Galeano, por ejemplo, nos encontramos con autores como Ignacio Martín Baró, y en mi caso yo voy a nombrar a Natalio Kirchnerman, de hecho, que su obra tiene mucha coherencia con muchas de estas ideas, ¿ya? Así que eso es lo que nosotros hemos estado pensando, hemos estado investigando y recopilando distintos colegas latinoamericanos que han escrito para América Latina para tratar de tener ideas que pueden provenir fuera del trabajo social o dentro del trabajo social para aplicarlos al tema clínico, pero con una pertenencia cultural. Y eso es lo que hemos estado trabajando en este tiempo, ¿ya? Entonces, la idea es tratar de comprender que pueden haber otras formas distintas de comprender el trabajo social clínico. O sea, ya conocemos lo que pasa en Estados Unidos, ¿ya? Y también hay otras visiones como las que pasan en Canadá, en Reino Unido, en Nueva Zelanda y en Australia, donde, por ejemplo, la terapia narrativa, las prácticas colaborativas u otras formas, como las prácticas aborigen, por ejemplo, de la terapia narrativa, son cosas que pueden tener cierta resonancia con un marco crítico, pero ahora aparecería esta tercera fuerza, que es la fuerza de América Latina, que es la que nosotros estamos tratando de proponer, un marco teórico específico para poder comprender nuestra realidad y que esto pueda también ayudar a otros países que están en otros continentes que también tienen cosas similares. Pensemos en África, por ejemplo, ¿ya? Así que acá ha surgido esta otra corriente que es la que vamos a intentar un poco hablar brevemente. Sin duda que una de las autoras que para nosotros fue clave en esto, porque en algún momento, cuando hablábamos de trabajo social clínico antiopresivo, por ejemplo, los mismos antiopresivos decían que no podía existir un trabajo social clínico antiopresivo, de hecho, porque lo clínico no es crítico, porque había toda esa dicotomía de pensar, ¿ya? Quizás la autora más relevante en este sentido es la canadiense Judith Brown. O sea, Katrina Brown, perdón. Judith Brown es de Australia. Katrina Brown, junto con Judy McDonald, compilaron un libro muy interesante en el año 2020 que se llama Trabajo Social Clínico Crítico, ¿ya? Y es la primera vez que se une la teoría crítica y la práctica clínica como un enfoque específico, y eso da nacimiento a una forma antiopresiva de trabajo social clínico, ¿ya? Que eso antes de esta publicación no era para nada conocido. Entonces, una de las inspiraciones fue esto, leer este texto de Brown para nosotros fue iluminador, de hecho. Bueno, acá Brown tiene una definición interesante porque ella cuando habla de qué es el trabajo social clínico crítico, sin el concepto de latinoamericano, ella empieza a hablar de que este es un enfoque de justicia social que intencionalmente busca que la teoría crítica y la comprensión de los problemas y las luchas de las personas estén dentro de las comparaciones terapéuticas, ¿ya? O sea, que sea una práctica intencional y coherente con la crítica, ¿ya? Y para ella, el feminismo y la práctica narrativa son dos grandes ejemplos de una práctica clínica crítica y que esto se une a todo lo que tiene que ver con criticar el diagnóstico, la patologización, las etiquetas y todo este tema psiquiatrizante que puede haber, ¿ya? Así es que, bueno, ella definía esto como un enfoque crítico colaborativo que reconoce a las personas como el centro de la práctica terapéutica y que estamos colaborando dentro de ella. Esto tiene una inspiración muy narrativa, ¿ya? La gran influencia del trabajo social clínico crítico canadiense de Brown tiene muchas ideas narrativas, de hecho. Ok, para ir cerrando un poco, fue muy importante esto, porque ya que nosotros también empezábamos a pensar, o sea, también puede haber trabajo social clínico fascista, o también puede haber trabajo social clínico, digamos así, conservador.
también puede haber trabajo social clínico pro psiquiatría o que tiene formas opresivas, ¿ya? El hecho de que uno haga terapia, eso no te exime de que tú sigas oprimiendo y controlando a las personas. De hecho, la terapia puede ser un nuevo dispositivo de control social o de gobernar el alma, ¿ya? Entonces yo creo que acá, con esta lectura en particular, empezamos a pensar, bueno, ¿y si nosotros empezáramos a crear un trabajo social clínico crítico, pero que se base en autores latinoamericanos y no anglo, ni de países colonizadores, por ejemplo? ¿Qué es lo que podríamos crear? Y es así donde, más o menos, y esto ya tiene que ver con algunas cosas que con Paola hemos estado creando, ¿ya? Para nosotros, este trabajo social clínico crítico latinoamericano es una perspectiva de liberación, de derechos humanos, de justicia social, pero con énfasis en el saber local. O sea, entiéndase que pueden haber conocimientos que puedan entender la salud mental desde otros marcos teóricos. Por ejemplo, pensemos en lo que nos une a Chile con Argentina. Por ejemplo, el pueblo mapuche tiene su propia concepción de salud mental. Por ejemplo, ¿qué pasaría si nosotros empezáramos a hablar de salud mental, pero influenciado en visiones que no tienen que ver con pensamiento occidental de países anglos, por ejemplo? Y empezáramos a relevar definiciones de salud mental que provienen de nuestra propia historia, de nuestros pueblos a orígenes, o de prácticas que también han surgido dentro de el contexto específico de nuestros países, como, por ejemplo, pensemos en las arpilleras, como una práctica que se surgió en dictadura. Entonces, bueno, este trabajo social clínico crítico latinoamericano busca, en el fondo, que mantengamos una postura decolonial y antiopresiva en la práctica del trabajo social clínico, pero que reunamos y conjuguemos, mejor dicho, marcos teóricos críticos, pero que estén basados en epistemes de América del Sur, si queremos ver así, o de Central, o de América Latina, ya sea tanto de la propia profesión de trabajo social, pero también algunos otros externos. Pensemos en marcos teóricos como la psicología de la liberación, por ejemplo, ya que son marcos que son interesantes para comprender nuestros pueblos. Así es que, bueno, esto más que nada es una episteme abierta. Entonces, cada uno de ustedes puede ir recopilando sus propias formas de trabajo social clínico crítico en sus propios países, y la idea es que empecemos a pensar de cómo podemos construir esto como colectivamente, ¿ya? Bueno, nosotros también tomamos a las prácticas narrativas y colectivas como un sustento importante, también las prácticas feministas, las informadas por el trauma, y también otras prácticas antiopresivas, pero con un lente descolonizador, ¿ya? Así que bueno, compartimos muchas cosas con la perspectiva de Brown, pero desde una visión, digámoslo así, como con autores latinos como marco teórico principal. Bueno, acá hay un tema que son como los aspectos claves de esta perspectiva, que obviamente, como pueden ver, por ejemplo, dentro de un punto de vista filosófico, las epistemologías del sur, todo lo que tiene que ver con el pensamiento de la memoria y de las injusticias, la psicología de la migración, la educación popular, los temas decoloniales, las escuelas de pensamiento del sur, por ejemplo, con Humberto Maturana y Jimena Dávila. Cómo comprendemos también las propias comprensiones culturales que tenemos nosotros como latinos sobre la familia, sobre la comunidad, sobre nuestras raíces indígenas ancestrales, y cómo entendemos los procesos que nos han ido como despojando de nuestras propias raíces, como la colonización, la opresión histórica, la pobreza, cómo están los traumas producto de la dictadura y todo esto, ¿ya? Y bueno, ya les comenté de los enfoques, y la idea es que nuestro trabajo social clínico también pueda tomar o unir otros roles distintos al rol de terapeuta. Una de las cosas que ha pasado es que el trabajo social clínico le ha puesto, por lo menos en su forma ángulo, le ha puesto mucha atención al rol de terapeuta. Y el rol del terapeuta no es lo más importante, ¿ya? Es obviamente uno de los más conocidos, pero también hay trabajadores sociales clínicos que son consejeros, que son educadores, que son trabajadores comunitarios, pero que trabajan clínicamente, ¿ya? Entonces creo que aquí lo que puede surgir en América Latina es tratar de unificar mucho más la práctica clínica y no solamente dedicarnos a la terapia, sino que también a formas de trabajo comunitario, grupal, estructural o de activismo político, etcétera, ¿ya? Entonces es ahí donde
puede surgir una nueva forma de clínica. Miren, acá hay algunas cosas que nos han ido inspirando a nosotros. Por ejemplo, Frank Fanon ha sido muy interesante por los temas antirracistas que podemos aplicar a la clínica. En el caso de Chile, por ejemplo, la escuela matrística, yo me imagino que ustedes ubican a Humberto Maturana. Humberto Maturana, aparte de ser un biólogo, era una persona también que hablaba de temas de terapia a través de lo que él denominaba conversar liberador. Hay una buena y hay una interesante propuesta ahí que podemos rescatar también para nosotros. Y bueno, yo creo que algunas cosas que yo he ido aprendiendo, por ejemplo, uno de los autores que agradezco mucho a Nahuel, el pueblo visibilizar hoy en día es a Eva Giberti. Hay una tremenda experiencia en Argentina de lo que son las raíces mismas del trabajo social clínico argentino y que ella dentro de todos sus libros que escribió, uno puede encontrar lo que uno podría decir como una clínica crítica informada por el género y otras cosas más, ¿ya? Todo lo que es la experiencia de escuelas para padres es muy interesante que puedan volver a tener alguna actualización dentro del marco actual. Otros autores, pensemos, por ejemplo, en personas como Enrique Dussel, por ejemplo, con la filosofía de la liberación, autores como Maritza Montero, Martín Baró, Elizabeth Lira, la chilena, con la psicología de la liberación y todo lo que tiene que ver con el testimonio, la pedagogía del oprimido, etc. Bueno, esto es un poco el marco teórico que hemos ido compilando para tratar de eh, dar una respuesta a América Latina y repensar y deconstruir la clínica para el trabajo social. Y esto también puede incluir no solamente epistemes de ciencias sociales. La idea es que pueden haber otras epistemes, como, pensemos, todo lo que tiene que ver con la poesía y la literatura por los derechos humanos. Por ejemplo, la obra de Mario Benedetti, Roque Dalton, la misma antipoesía de Nicanor Parra. Podemos encontrarnos con la crónica y la literatura en ciertos estudios de género principalmente, o con lo que tiene que ver con el arte, ¿ya? Hay algunos autores como José Murillo, con La confianza Lucia, que es un autor chileno, que nos puede también aportar mucho para entender temas del abuso sexual, temas de feminismo indígena o historia anticolonial. Bueno, la idea es que cada uno de nosotros pueda ir integrando distintos autores. Pedro Lemebel, ese es el otro colega más que está acá. La idea es que ustedes vayan pensando ya en sus propias raíces y cómo pueden estos ser integrados a su propia forma como local, ¿ya? Ok, entonces, el trabajo ser clínico crítico latinoamericano en términos prácticos podría traducirse en estas prácticas, en terapia y consejería como una de esas líneas, el trabajo familiar, el trabajo comunitario y el trabajo estructural, ¿ya? Entonces, piense que también hay trabajadores sociales clínicos que trabajan en temas de políticas públicas, así que también hay un tema importante de allí. Pero lo que nos interesa es esto, de que existe una práctica mucho más integrada del trabajo social clínico y no tan centrado en la terapia individual, que es la visión más que nada que está en los Estados Unidos. Bueno, voy a parar de acá porque mi idea es poder conversar con ustedes, pero bueno, esto ha sido como uno de los resúmenes que he podido hacer sobre este tema y espero que algo haya sido interesante para ustedes. Así que, Sí, bueno, dejo ahí la palabra abierta para alguna consulta o duda, por favor. perfecto. En primer lugar, bueno, agradecer nuevamente esta valiosísima exposición que sin duda nos va a dejar muchos aportes para seguir reflexionando en torno a lo que es el desarrollo del trabajo social clínico en Latinoamérica.